Listos, estamos listos para comenzar. Dios les bendiga, querida iglesia. Qué gusto poder llegar hasta ustedes a esta hora de la tarde en viernes. Bueno, estamos con un tema muy interesante en este día, un tema que creo que es de bastante importancia, sobre todo para la comunidad de aquellos que han pertenecido al grupo de los testigos de Jehová. Y si alguien está viendo esto que es testigo de Jehová, nuestro deseo es hacer un estudio respetuoso con el propósito de concientizarnos. Nuestro propósito no es atacar a las personas, sino concientizar. Y como saben, muchos de ustedes han estado haciendo una serie de diferentes temas. Algunos temas los tengo a medias, tengo temas de diferentes doctrinas que tienen mucho sonido en las redes sociales y que muchas personas han caído presa de ciertas enseñanzas. Para mí es muy importante que seamos firmes en la palabra de Dios. La escritura es inspirada por Dios, la Biblia es la revelación de Dios para nosotros y nos muestra todo lo que tenemos que conocer en cuanto a lo que Dios ha querido revelar a nosotros. La Biblia no nos responde todas nuestras curiosidades o preguntas, pero la Biblia, aunque no es exhaustiva, la Biblia es suficiente para guiar nuestras vidas. Pero por lo mismo de que es una literatura inspirada por Dios en 66 libros en un periodo de 1500 años, pertenece la mayoría del contenido de las escrituras de 1000 años antes de Cristo hasta nuestros tiempos, los últimos 3000 años. Bueno, más que nada hasta 3000 años atrás, a 2000 años atrás en el primer siglo que se escribe el Nuevo Testamento. Y por lo mismo estamos desconectados y eso se presta a que haya malas interpretaciones. También que cada libro de la Biblia tiene un propósito específico y ahí es donde las falsas doctrinas o las sectas anclan ciertas posiciones de sus enseñanzas. Nuestro deseo es ser fieles a Dios, nuestro propósito no es defender nuestra verdad o tener la razón de una forma orgullosa, sino siempre con humildad, sabiendo que vemos oscuramente como por espejo, como dice el apóstol Pablo, pero hay cosas que son muy claras en las escrituras. Y ese es el propósito de todos los estudios que he venido haciendo en cuanto a raíces hebreas, el catolicismo romano, la doctrina dentro de algunas iglesias cristianas del calvinismo. Siempre mi deseo es que exploremos lo que la Biblia dice de un tema a la luz de todo, de su contexto y a la luz de lo que la Biblia consistentemente enseña de un tema en todas sus partes. Y bueno, hoy quiero hablar de este tema que se titula Los testigos de Jehová rompen la relación hasta con sus propios hijos. Y vuelvo a repetir que mi deseo no es atacar a las personas, mucho menos. Al contrario, este video es motivado por el amor a las personas que sinceramente queriendo conocer a Dios llegan a ser engañados, porque los testigos de Jehová se presentan a sí mismos como estudiantes de la Biblia, como personas que estudian las escrituras y pues que van a la Biblia a ver lo que la Biblia dice, pero en realidad es la Biblia filtrada a través de sus inclusive de su propia traducción, que no es fiel al griego y al hebreo en varios versículos. Es una Biblia adulterada, manipulada, la Biblia que utilizan los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, pero también sus enseñanzas son dadas o filtradas, la Biblia filtrada a través de las interpretaciones de la Watchtower o de esta organización. Pero bueno, este tema me preguntó una persona la semana pasada y esta es la pregunta: si es Primera de Corintios 5, 11 al 13 una base para que se pueda expulsar una persona de la congregación de los testigos de Jehová e incluso de su propia familia y que su propia familia le deje de hablar. Así es, esto es un fenómeno que se da dentro de los testigos de Jehová bastante frecuente y es una norma en donde un comité de ancianos, de personas distinguidas en el salón del reino donde la persona se congrega, en esta congregación de los testigos de Jehová, ven que una persona está en pecado o que una persona se está alejando o haciendo muchas preguntas, apostatando de los testigos de Jehová, y entonces se le tiene como una persona que es rechazada, puesto que ha abrazado el error o el pecado, y se le deja de hablar y se le pide a la congregación que no le hablen más. Y eso, lo trágico de esto es que incluye hasta su propia familia y supuestamente es una muestra de amor para que regrese a la comunidad y para que regrese a la organización de Jehová Dios en la tierra. Lo que no saben es que esto produce un daño terrible y esto, queridos amigos y hermanos, es la realidad. Las falsas doctrinas siempre lastiman, las falsas doctrinas siempre perjudican de una u otra forma y esto es una de las prácticas más tristes dentro de la organización de los testigos de Jehová. Y se inició
dando una profecía diciendo de que el fin se acercaba, que el Armagedón ya estaba cerca y que el fin de los tiempos iba a llegar. Y por eso es que mucha gente de iglesias cristianas fue reclutada pensando que eran cristianos que les enseñaban a estudiar la Biblia y pensando que el fin ya era inminente, que iba a estar aquí en cualquier momento. Varias de sus publicaciones decían que esta generación no iba a pasar el año de 1914 y cuando no sucedió trataron de barrerlo bajo la alfombra como que no hubiera pasado mucho y trataron de acomodarlo, justificarlo y fueron cambiando las fechas, 1925 y así sucesivamente, como 5 ocasiones cambiaron la fecha del fin del mundo. Y dice la Biblia que en esto conocemos que un profeta no es de Dios, en que sus profecías, lo que dicen hablar por Dios, no es cierto, no sucede, no se cumple. Es una organización que no es de Dios. Bueno, esto en inglés se le conoce como shunning. Shunning es como expulsión, alejamiento, evadir o rechazar a una persona y es una conducta común entre los testigos de Jehová. Y estaba viendo un sitio web de algunos ex testigos de Jehová muy numeroso, de personas que han abierto sus ojos, que han salido de esta organización falsa y cuentan historias muy tristes del tiempo que vivieron entre ellos. Y algo que es común es que ellos cuentan que la mayoría de los que son testigos de Jehová, prácticamente ellos dicen que todos, en este grupo de ex testigos de Jehová, han vivido ya sea el rechazo ellos cuando empezaron a cuestionarse o cuando fueron expulsados de la congregación por abrir sus ojos a la verdad, o también ellos fueron parte de dejarle de hablar a personas. Lo triste es cuando hacen esto hasta con un miembro de la propia familia. Ahora, algo tristísimo es que esto ha provocado muchos suicidios. Los testigos de Jehová son responsables, algunos lugares calculan que alrededor de 1,000 personas cada año en los Estados Unidos solamente mueren por rechazar una transfusión de sangre en un accidente, en una cirugía que necesitan de urgencia una transfusión para poder salvar la vida del paciente. Y porque ellos son testigos de Jehová y rechazan las transfusiones de sangre, alrededor de 1,000 vidas innecesariamente sucumben, mueren por no aceptar una transfusión de sangre, solo porque la organización de los testigos de Jehová impone su interpretación. Dios prohibió al pueblo de Israel comer sangre porque era una práctica de los pueblos paganos, de los pueblos que no conocían a Dios, que adoraban a los ídolos cananeos de la fertilidad, pero eso no tiene absolutamente nada que ver cuando se descubrió la transfusión de sangre que verdaderamente salva miles y miles de vidas cada año. Bueno, ellos son responsables en esto y también en los suicidios. Nadie puede cuantificar a ciencia exacta cuánta gente pierde su vida, pero imagínate que toda la gente que tú amas, que quieres, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus amigos, la vida como tú la has conocido, imagínate que al cuestionarte algo de una religión, de repente tu papá y tu mamá te sacan de su vida, te dejan de hablar, tus mejores amigos les llamas y te cuelgan el teléfono, no te contestan, los ves en la calle y le dices hola y te ignoran y se siguen de largo. Imagínese qué terrible tortura psicológica para la vida de una persona que sufre esto. Y a veces los testigos de Jehová dicen, los que se han salido de los testigos de Jehová se deprimen. Pues claro que se deprimen, todo su mundo se les vino abajo. Toda la gente que se supone que les amaba, dejaron de hablarlos, de hablarles comenzaron a esquivarlos. Oye, te lo creo todavía de una organización, de la iglesia, de la congregación, pero tu propio padre, tu propia madre, y como en los canales que tengo, en el canal que tengo de Iglesia Vida, también en el de Carlos Andrés Moore, he recibido comentarios de testigos de Jehová o de ex testigos de Jehová. Uno de ellos me escribió desesperadamente y me dijo que se estaba volviendo loco porque su mamá acababa de morir y por 32 años no le habló a su hermana. Imagínate, 32 años sin hablarle a su propia hija, porque su hija cuestionó a los testigos de Jehová y en su conciencia ella sentía que no era una organización fidedigna, íntegra a la palabra de Dios, al descubrir que la Biblia de ellos ha sido adulterada. Cada vez que se menciona que Jesucristo es adorado, el verbo es proskuneo en griego, cuando se utiliza para Dios el Padre, ponen que lo adoraron, pero cuando se utiliza para Jesucristo, le rindieron homenaje. Pasajes bíblicos que explícitamente le llaman a Jesucristo Dios, los testigos de Jehová, pasajes como en Tito 2.13 o en Primera de Juan 5.20, intencionalmente adulteran la versión de su Biblia para que no diga lo que
lo que los manuscritos originales inspirados por Dios dicen. Entonces esto es algo bastante grave, es una organización deshonesta que han cambiado su posición doctrinal en diferentes décadas y después destruyen la literatura antigua. Afortunadamente hay personas, yo tengo ahí un libro guardado de ex testigos de Jehová con fotocopias de sus revistas que muestran varias de las doctrinas y profecías que ellos que habían dicho la organización y que no se cumplieron y que de repente destruyeron todos los libros para borrar la evidencia y no evidenciar que no es una organización de Jehová o de Dios, que se han equivocado, y a propósito han tratado de manipular eso. Y tengo una revista ahí con fotos originales de profecías falsas, de doctrinas que ellos han cambiado, pero en realidad es una organización que busca el control de sus adeptos. Es una manera de controlar que nadie se salga de la organización porque todo el mundo tiene temor de perder a su familia, a sus seres queridos. Miren, este es el pasaje en 1 Corintios 5, 11 al 13, lo saqué de la Biblia de los Testigos de Jehová en línea, la traducción del Nuevo Mundo, que básicamente es una traducción, hagan de cuenta que la Biblia de los Testigos de Jehová tomaron una traducción fidedigna, pero lo que hicieron es que hicieron una revisión de los pasajes que son contrarios a su doctrina. Cada vez que tocaban la puerta de una persona firme en la escritura y que esta persona le mostraba con la Biblia y quedaban en shock porque descubrían que la organización de los Testigos de Jehová les ha mentido, lo que hacían es que empezaron a tomar nota de esos pasajes que contradecían las enseñanzas de los testigos y los testigos empezaron a cambiar esos versículos. Pero este pasaje básicamente es lo que dice todas las traducciones. Dice, dejen de relacionarse con cualquiera que pese a ser llamado hermano o un creyente, sea sexualmente inmoral, codicioso, idólatra, injuriador, borracho o extorsionador. Ni siquiera coman con esa persona. Pues, ¿por qué voy a tener que juzgar yo a los de afuera? ¿No son ustedes los que juzgan a los de adentro? Les dice Pablo. O sea, ¿por qué yo que estoy aquí afuera tengo que venir a decirles lo que tienen que hacer? Si ustedes están allí, ustedes tienen que juzgar el pecado dentro de la iglesia. Dice, mientras que Dios juzga a los de afuera, dice, saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Dice, sáquenlo o expúlsenlo. Entonces, este pasaje lo toman los testigos, también utilizan cuando Jesús en Mateo 18 nos habla de la disciplina en la iglesia. La disciplina es algo bíblico. Si alguien está extorsionando a los hermanos en Cristo en la iglesia, dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y habla con él. Y si te escuchas, has ganado a tu hermano, has restaurado la relación. Pero si no te escucha, ve y trae 2 o 3 testigos para que la gente quede bien atestiguado que se está comportando de forma deshonesta o de forma falta de amor para contigo. Y dice que si no, que lo presentes delante de toda la iglesia y le tengas por una persona que ni siquiera es creyente. Entonces Jesús nos dijo esto en cuanto a alguien que peca con saña para destruir a alguien dentro de la iglesia, para causarle mal, daño. Y como pastor, también me ha tocado como pastor cuidar la iglesia de Dios. Gente que quiere sacar ventaja de otros, gente que quiere pedir prestado y no pagar, gente que quiere, jóvenes que quieren enamorar a alguna jovencita inmediatamente. Cuando eso llega, se investiga, se llama a la persona, se ve si hay maldad o si fue alguna situación que hay que restaurar a la persona, pero siempre el propósito es hacerlo con amor, con el propósito de cuidar la iglesia y cuidar la vida de cada persona. El propósito no es castigar, el propósito es restaurar, es sanar o es proteger a la congregación. Entonces aquí el capítulo 5 de Primera de Corintios se divide en 2 secciones. En el verso 1 al 8, Pablo confronta una actitud complaciente, una actitud tolerante, donde había un grave pecado de inmoralidad. Ahorita vamos a ver cuál era. Y ordena a la iglesia que lleve a cabo una acción disciplinaria contra una persona que estaba causando mucho daño. Y después del verso 9 al 13, Pablo aclara un malentendido de una carta anterior que él les envió con respecto a cuando se asocian con personas inmorales. Dice, no me refiero que no le hablen a la gente de afuera, porque significaría tener que salir del mundo, porque la gente afuera no conoce a Dios. Pero habla de aquellos que, haciéndose pasar por cristianos, están dañando el reino de Dios, están siendo tropiezo a otras personas, están dañando la vida de otros. Y concluye con un mandato final para expulsar al hombre
a este hombre que ha estado en pecado dentro de sacarlo fuera de la iglesia. Entonces sí es real que la disciplina es bíblica en cuanto a la congregación, en cuanto a la iglesia, pero la Biblia jamás dice algo de que tú tengas que dejar de hablarle a tu propia sangre, tu propia familia, solamente porque o fallaron o porque cayeron o porque dejaron de creer en lo que nosotros creemos. Y hay 4 directivas para tomar una acción decisiva con respecto al pecado escandaloso de la iglesia, y esto se ve en el capítulo de 1 Corintios, en el capítulo 5, verso 2, 5, 7 y 13. Y vamos a ver algunas de las acciones para entender el contexto. Vamos a ver cuál era el asunto de inmoralidad. Bueno, en 1 Corintios 5, 1 dice, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como ni siquiera he escuchado entre los paganos, los gentiles, las naciones que no son el pueblo de Israel, ni siquiera he escuchado entre ellos la magnitud de gravedad del pecado que escucho que está entre ustedes. ¿Cuál era el pecado? Bueno, aquí está, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Wow, esto es bien grave. Imaginemos que en el mundo antiguo se casaban a los 15, 16 años de edad. Supongamos que a los 16 años de edad un matrimonio casado, jovencitos, tienen a un bebé, y cuando el padre, supongamos que la madre muere y queda viudo, supongamos que la madre muere a los 20 años o a los 24, sobre todo en la época antigua, que no había medicina, que era tan fácil una infección, no había antibiótico y que te morías, o disentería o alguna enfermedad grave, y este hombre queda viudo y tiene a su hijo viviendo con él en casa. Cuando el padre tiene 30 años de edad, el hijo ya tiene 15 y está en edad de casarse. Y quizá llega un punto que a los 30 el padre se enamora de una mujer de 17 o 18, porque ya todas las demás están casadas, ya las casaron a los 15. Pero supongamos que va y habla con los padres y dice, quiero a su hija como mi esposa. Los padres acceden, yo la voy a cuidar bien, la voy a respetar. Y el hombre tiene 30. Supongamos que la chica tiene 17 años de edad. Pero en casa vive su hijo de 15 años. Entonces la chica de 17 y el chico de 15 se enamoran y empiezan una relación al grado de dormir juntos. Y la iglesia se entera esto, de que esta mujer oficialmente es la mujer de su padre, la esposa, ya han tenido intimidad, pero al vivir en la casa, muy peligroso, cuando metes a vivir a alguien en tu casa que no es de tu familia, es muy peligroso. Como mi experiencia de vida como pastor, he escuchado muchos casos de que trajimos a mi hermana de México y la metimos a la casa, trajimos a mi prima, trajimos una amiga, y al rato resulta que la amiga o la prima o la hermana se enamora del esposo. Y la mujer dice, pues yo me desviví por ella para ayudarla. Mucho cuidado, no metas a tu casa a alguien que no es, a otra mujer, si eres una mujer. Cuida a tu esposo y viceversa. También el esposo cuida a tu mujer. Entonces aquí vemos que sucedió algo muy grave y la iglesia estaba enterada, pero nadie dijo, oye, esto es una deshonra delante de Dios, delante de la sociedad. ¿Cómo es posible que este hijo anda con la mujer de su papá? Bueno, en el verso 2 dice, y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido porque probablemente hubo alguna persona sensata y les dijo esto no está bien, y dijo, bueno, déjalo, no te metas en la vida de alguien más. Hubo arrogancia en vez de celo por la obra de Dios. Y dice, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. O sea, Pablo dice, alguien se dice cristiano, está en la iglesia y está sacando ventaja de las jovencitas, o está robando dinero a los hermanos de la iglesia, pidiendo prestado y no pagando, o tomando alcohol y siendo un mal ejemplo a los demás, que Dios acaba de sacar a alguien del alcoholismo y ve tu ejemplo y cae y tropieza y vuelve a la botella. Entonces dice Pablo, no, o sea, no están teniendo celo y amor, no se dan cuenta que Cristo vino a restaurar y Él quiere una iglesia santa por la cual Él murió. No están siendo la iglesia ustedes, Corintios. Y Pablo les llama a tomar una acción disciplinaria. En el verso 4 y 5 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu a la distancia, nos unimos al Señor orando por este caso tan grave. Dice, este es un pasaje difícil, pero esta es la explicación. Dice, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, Señor, trae juicio sobre este joven que está
faltándole el respeto a su padre, que está cometiendo adulterio con la esposa de su papá. Y Señor, si es necesario que trates con él físicamente con una enfermedad y que él se dé cuenta que necesita arrepentirse y clamar a ti, Señor, que eso sea para que él se arrepienta y sea salvo. Entonces, eso es lo que está sucediendo en este pasaje. Y en el verso 6 y 7 dice, la jactancia o el orgullo de ustedes no es bueno, porque no han aceptado corrección, poner en orden en su iglesia, en su congregación. ¿No saben que un poco de levadura fermenta toda la masa? Si tú pones la masa y le pones levadura, esa masa se infla con un poquito, afecta toda esa masa que tienes, o sea, contamina. Y lo que la Biblia está diciendo es que un poco de pecado en nuestras vidas contamina. Y por eso es que a veces como cristianos debemos ser tajantes. Que vamos a hacer una quinceañera y que van a traer alcohol o que va a haber ese tipo de fiesta. ¿Qué tipo de ejemplo estamos siendo a nuestros jóvenes? Van a salir afuera y decir, no, pues esto se permite, y van a vivir una vida en la que es fácil que comiencen a practicar un estilo de vida alejados de Dios. Entonces dice aquí que un poco de levadura fermenta toda la masa. Dice, limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad, porque para Dios los ve como su pueblo. Y dice en el verso 9 y 10, en mi carta les escribí que no anduvieran en compañía de personas inmorales. No me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los codiciosos y estafadores, o a los idólatras, porque entonces tendrían ustedes que salirse del mundo. No me refiero que no se junten con la gente no cristiana. Lo que me refiero es a los que son cristianos, se dicen cristianos. Dice, sino que en efecto les escribí que no anduvieran en compañía de ninguno, que llamándose hermano, ahí ahora sí es una persona inmoral o avaro, idólatra, difamador, borracho, estafador, con esa persona ni siquiera coman. O sea, cuando tú ves a alguien que está haciendo un tropiezo, que no le importa a Dios, que está arrastrando a otros al pecado, dice aléjate de esa persona y expúlsenlo de la iglesia porque sigue yendo a la iglesia y está viviendo ese estilo de vida. Dice, pues, ¿por qué he de juzgar yo a los de afuera? No juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia, pero Dios juzga a los que están afuera, expulsen al malvado de entre ustedes. Bueno, los testigos de Jehová toman este pasaje y lo aplican a la propia familia. Ahí es donde está el gravísimo error. El error es que, perdón, o sea, lo que está tratando es que hay un ofensor que ha deshonrado a su papá, anda con la esposa de su padre. La iglesia no ha tomado responsabilidad en cuidar a esta persona que fue ofendida por su hijo y cuidar el ejemplo de santidad de la iglesia. No, parece que no fuera la iglesia de Cristo de poner orden. Y también hay arrogancia y falta de acción de parte de ellos, falta de interés en la santidad de la iglesia de Dios. Y la preocupación de Pablo es la pureza de la iglesia, que es el templo de Dios. En el pasaje 2 capítulos anteriores, en el capítulo 3 había dicho, no saben que ustedes, iglesia, Dios nos llama a nosotros, que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios, la presencia de Dios, habita en ustedes. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. O sea, Pablo está tomando seriamente que Dios habita entre nosotros y tenemos que vivir vidas alejadas del pecado, alejadas del mal, sobre todo de no ser tropiezo a otras personas. Bueno, el rechazo o la expulsión entre los testigos de Jehová es un castigo implementado por un panel de ancianos, de gente de reputación, de líderes de una congregación de los testigos de Jehová, son los ancianos, que que expulsan a una persona y le piden a los miembros de la congregación que le dejen de hablar. Y esto es no solamente social, sino emocionalmente se despeguen de esta persona. Y aún si es un miembro de la propia familia. Bueno, quiero decirles, testigos de Jehová, si hay alguien que está viendo este video hasta ahorita, de que esta es una situación de Corintios muy distinta que no aplica a la familia. Ahora, sí aplicaría, por ejemplo, si en mi casa yo tengo 3 hijos y mi hijo mayor fuma marihuana, está tomando alcohol, está haciendo un mal ejemplo a mis hijos menores, yo como padre puedo decir, ¿sabes qué? O cambias. Si quieres vivir en esta casa hay ciertas cosas y no, lo siento, te vas a tener que ir a otro lugar o a la calle porque aquí en la casa no voy a permitir este mal ejemplo para tus hermanos más chicos. Pero nunca le diría, no te voy a hablar más, haz de cuenta que tu padre está muerto. No, ese no es el amor de Dios.
Aquí se trata de cuidar una congregación. Uno es un caso de inmoralidad grave y deshonra dentro de una iglesia. Y la situación que los testigos de Jehová practican es dejar de hablarle a alguien que puede ser aún tu propio hijo, tu propia familia. Es un control sobre la vida de las personas y las familias. Es muy diferente cuando alguien quiere destruir la iglesia, llevando a las personas al pecado, perjudicándolos, a tener una relación con alguien sincero que es tu propia sangre, tu hijo, tu hermano o a lo mejor un amigo que tuviste. Si es una persona respetuosa, sin malicia, y mayormente, oye, si es tu propio hijo, dejarle de hablar a tu propio hijo, no contestar sus llamadas, no querer verlo, es una terrible tragedia eso emocional. Aprendamos esto, nadie es dueño de la conciencia de nadie, ni aun Dios mismo nos obliga a creer, ni aun Dios mismo nos obliga. Ahora, el que se aleja del Señor o duda del Señor, se va a dar cuenta solo en su vida, que separados de Dios nada somos, que Dios es la razón de la vida, y que cuando uno se aleja de Dios se encuentra muchos problemas en la vida por no tener al Señor o no caminar con Él. Y hay personas tristemente que se han apostatado de la fe, la Biblia nos habla de ellos, pero como cristianos nosotros no los empujamos emocionalmente a decir, no me hables en tu vida, no, porque lo que hacemos es orar por ellos, es tratar de tener una plática con ellos, pero no vamos, Dios es amor, y si Dios mora en nosotros, Dios siempre está extendiendo los brazos y llamando a las personas a venir a Él. Nadie es dueño de la conciencia de nadie. Nosotros como padres tenemos que orar por nuestros hijos, enseñarles del Señor, pero no somos dueños de su conciencia o de sus convicciones. Más nos vale hacer un buen trabajo de amor en amor, enseñarles la verdad. Pero hay varios pasajes que quiero mostrar rápidamente, mostrando cómo lo que los testigos de Jehová hacen no tiene lugar. No tiene lugar ni base bíblica. Primera de Corintios 7:12 habla de si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. ¿Qué está diciendo Dios? Que la familia es importante. Si tú eres una mujer cristiana y tu esposo no es cristiano, dice que no lo abandones. Y entonces imagínate una familia testigo de Jehová que el hijo a los 18 años se cuestiona, empieza a leer la Biblia, empieza a descubrir cosas que no son correctas con los testigos de Jehová y le dice, papá, mamá, ya no quiero ir al salón del reino porque siento que esto no es verdad. Tienen derecho a dialogar, a averiguar, a investigar las cosas desde su origen, pero de eso que le digas, pues ¿sabes qué? Tú para mí, hijo, moriste. No vas a volver a saber de mí en toda tu vida hasta que regreses a los testigos de Jehová. Eso es terrible. Rompe totalmente el corazón de este texto donde dice no lo abandone si él quiere vivir contigo. Ahora, 1 Pedro 3:1-2 dice, esposas, sométanse. Eso no nos gusta en el movimiento feminista de nuestro tiempo, pero el sometimiento es seguir el liderazgo de tu esposo, su cuidado y amor que tiene por ti. Y claro que la Biblia habla de que el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pero habla de esposas, respeten el liderazgo de sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra de Dios, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Se debería preguntar a un testigo de Jehová si una mamá dejar de hablarle a sus propios hijos o a uno de sus hijos o una de sus hijas, si es algo que va a hacer que su hija vuelva por una conducta íntegra, respetuosa y amorosa. Para nada, es algo que causa mucho dolor. Y muchos sí vuelven y fingen que están en los testigos de Jehová para no perder a su familia. Y es como, es una tortura psicológica, porque saben que están en un lugar equivocado, pero no quieren salir por miedo a perderlo todo y a perder a su propia familia. Es un control, eso es lo que hace ser una secta, es un control absoluto. También a los testigos de Jehová la organización les dice, no leas de los testigos de Jehová fuera de la literatura que nosotros te damos. Es bien difícil que un testigo de Jehová te acepte algo que tú le des con versículos bíblicos, un estudio bíblico. Si no es impreso por su organización, lo rechazan o no lo leen. Es un control absoluto. En Mateo 5:44-45, Jesús dijo a sus seguidores, nos dice a nosotros como hijos de Dios, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Un pasaje súper difícil, porque la verdad es que cuando tenemos enemigos nos chocan, nos caen mal, nos sentimos indignados porque por algo son nuestros enemigos, nos da coraje verlos, humanamente así reacciona nuestra carne.
Pero la Biblia dice, amen a sus enemigos. El amor no es un sentimiento bonito. El amor es procurar su bienestar, procurar el bienestar de ellos. Por eso dice, ahorita vamos a ver más adelante, si tu enemigo tiene, bueno, dice Pablo de que hagamos el bien. Ahorita vamos a leer el pasaje en Romanos capítulo 12. Pero dice, oren por los que los persigan, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Imagínate, si Dios nos manda amar a nuestros enemigos, procurar el bien de nuestros enemigos, ¿tú crees que hay cabida para que una mamá le deje de hablar a su propio hijo solo porque ya no es testigo de Jehová? ¿O solo porque falló en algo de las leyes de los testigos de Jehová? Por supuesto que no. El amor procura el bien de los demás. Y una madre dejarle hablar a sus hijos no tiene nada de ser algo bueno. En 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y el testigo de Jehová que es llevado a practicar eso, en realidad es una falta de amor de la organización que controla la vida de su gente y les lleva a ni siquiera hablarle a sus propios hijos. Y eso no es amor y no viene de Dios, porque no es una organización de Dios, los testigos de Jehová. En 1 Timoteo 5:8 hablaba de cuando la iglesia alimenta viudas, dice Pablo que de preferencia los hijos cuiden de sus propias madres, para que los hermanos de la iglesia que preparan las comidas no sean cargados con esa carga financiera de tener que alimentar esas viudas. Y dice, si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo dice, tú cuida de tu familia, cuida de tus padres ancianos, si están desamparados. Cuídalos, porque si sabiendo que está desamparada tu madre la abandonas y ni siquiera provees para su comida, entonces está diciendo eres peor que un incrédulo y has negado la fe si ella está desamparada. Entonces aquí aplica uno esto a la relación de la familia. Si tú le dejas de hablar a tu propio hijo, a tu propio hermano por años porque se salió de los testigos de Jehová, pues realmente es una falta de amor, porque ni siquiera estás proveyendo amor a los tuyos propios, a tu propia sangre. Y dice la Biblia que eres peor que un incrédulo y estás negando la fe. En Efesios 4:26 al 27 dice Pablo de que si nos enojamos, cuando nos enojamos, que cuidemos que el enojo no nos lleve al pecado. Y dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. O sea, no permitas, cuando te enojas con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos en Cristo, no permitas que estás tan enojado que no le hablas y llega la puesta del sol y no te has reconciliado. O sea, Dios dice que el cristiano debe ser una persona que busca la paz y la reconciliación. O sea, que no dures mucho sin hablarle a esa persona, no dures mucho separado o enojado. Y los testigos de Jehová te dicen, no le hables, expúlsalo, sepárate emocionalmente de todo, no le contestes sus llamadas. Y en realidad, pues, es lo contrario a lo que Dios quiere. Dios quiere que haya una restauración pronta, no un alejamiento. A menos, claro, que es una persona malvada que está dañando la obra de Dios. Eso es diferente a la cuestión de la iglesia, a la cuestión familia, relacional, que es donde se meten los testigos de Jehová. En Malaquías 4:6 dice hablando de cómo Dios iba a enviar a un profeta con el poder de Elías, que ese profeta fue Juan el Bautista, dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Una de las cosas que el Mesías, Jesús, iba a traer al mundo, en su preparación, Juan el Bautista iba a preparar el camino de arrepentimiento de las personas para preparar el terreno para el Salvador, para Jesús que vendría. Dice que una de las cosas que haría es que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo en nuestras vidas y la venida de Él como Salvador trae reconciliación en las familias. O sea, si algo trae Dios es reconcilia. Y si Dios cambia un corazón y cambia el corazón de un padre y de un hijo, van a perdonarse, y eso ha pasado muchísimas veces, van a pedirse perdón, van a perdonarse y va a haber amor nuevamente en la familia. Así que están haciendo totalmente lo opuesto los testigos de Jehová en esta práctica tan inhumana. Mira, vamos a leer Romanos 12, 17 al 18 y estamos terminando. Dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. ¿Tú crees que es bueno que una madre le deje hablar a su hijo, como sucede? Cada año hay muchas personas que terminan con su propia vida por el dolor emocional de que su propia familia les abandonó solo porque ya no creen como los testigos de Jehová. Es algo que debería ser denunciado en los derechos humanos. Dice,
si es posible y en cuanto dependa de ustedes, dice el verso 18, estén en paz con todos. Dios quiere que estés en paz, no que le dejaste de hablar a alguien. Dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, si Dios quiere tratar con alguien, Dios va a tratar con esa persona. Nosotros no ejercemos el castigo. Si ejercemos disciplina en la iglesia, hay alguien que está dañando, que está buscando enamorar jovencitas con malas intenciones, que está buscando tener una conducta de pecado que jala a otros al pecado. Hablamos y decimos esto no se permite en la iglesia. Si hay arrepentimiento, se le recibe con amor. Si es una persona orgullosa que viene a destruir, se le dice, lo siento, no puedes venir aquí porque esta es una iglesia que amamos a Cristo y queremos el bien de las personas. Si tú estás dañando, no te vamos a permitir que en este lugar que nos congregamos abuses de nadie ni vengas a dañar la vida de nadie. Pero eso es muy diferente a decirle a una persona, hermana, deje de hablarle a su hijo en su casa. O sea, ¿a mí qué? La relación de ella con su hijo, al contrario, ore por él y gánelo con amor y háblele y que vea en su vida el amor de Dios para que vuelva y conozca el amor que Dios nos ha dado. No decirle déjele de hablar a su familia. Entonces, esto es una práctica que muestra que es una secta falsa con un control sectario. En Romanos 12, 20 al 21 continúa, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, ese es el pasaje que quería compartirles, que decía el apóstol Pablo en Romanos, dale de comer, si tienes sed, dale de beber. Pero el testigo de Jehová dice, no, hijo, no me llames, y le cuelgan el teléfono. Mamá, ¿puedo pasar a comer contigo? No. Y ni siquiera le contesta. Ahora, puede ser que haya varios testigos de Jehová que no aplican la disciplina que los ancianos le piden dentro de su organización. Pero en realidad, si alguien es un fiel testigo de Jehová, va a dejar de hablarle hasta a sus propios hijos. Si esa persona está disciplinada por la organización o si está considerada como apóstata, les prohíben un testigo de Jehová que se comuniquen con exmiembros, aunque hayan tenido una súper buena amistad, porque no quieren que el exmiembro le cuente al miembro cómo abrieron los ojos y cómo si llegaron a conocer a Cristo, cómo conocieron a Jesús y salieron del error. Entonces, dice el verso 21, bueno, dice que si hacemos esto, si le damos agua a nuestro enemigo que tiene sed o comida a nuestro enemigo que tiene hambre, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Pregúntate si los testigos de Jehová están haciendo esto. Por supuesto que no. Bueno, en Mateo 5:44 dice Jesús, amen a sus enemigos. Y yo me pregunto, ¿cuánto más a tus propios hijos? Recuerden que el propósito de este programa no es atacar, aunque sí se ve como un ataque a los testigos de Jehová. Mi propósito no es atacar personas, sino concientizar a aquellos que son testigos de Jehová, que están en una organización que reclama ser el gobierno de Jehová Dios en la tierra, reclama ser la única organización de Jehová o de Dios en el mundo. Y esto concientiza de que no son una organización de Dios, que esta práctica que ellos tienen causa suicidios, causa daños emocionales, no es correcta. Y también este programa sirve para advertir a aquellas personas que los testigos de Jehová han venido a tu puerta, te hablan muy bonito de Dios, pero en realidad al final de todo es un lobo vestido de ovejas. Parece oveja, parece lindo, y hay testigos de Jehová que son lindas personas. Nuestro deseo es amarles, orar por ellos, que abran sus ojos y que conozcan la verdad. Nuestro deseo no es atacar personas, es clarificar y concientizar y mostrar que hay organizaciones que no son de Dios. Bueno, espero que este estudio haya sido de mucha ayuda, de mucha bendición. Si lo fue, por favor, déjame tus comentarios. ¿Has conocido a alguien así que te dejó de hablar o conoces un caso cercano? Por favor, coméntalo, ya sea en Facebook o en nuestro canal de YouTube. Y si no te has suscrito, por favor, suscríbete y recomienda este canal a otros, porque es un canal donde exploramos temas súper interesantes y prácticos de nuestro tiempo para que la gente encuentre respuesta. Iglesia Vida, nuestra amada iglesia, recuerden, no predicamos una religión sino una relación con Jesús, y estamos agradecidos de pertenecer a una comunidad sana de fe que predicamos la salvación en Jesucristo. El domingo tenemos un invitado especial, su padre fue uno de los famosos Los Panchos, que era un trío muy conocido en toda Latinoamérica, y va a contar su historia de cómo esta persona, con un padre tan famoso que creció con todo, fue una persona que finalmente en su vida reconoció que le faltaba a Dios en su vida, y es un testimonio muy bonito y unos cantos de bolero, cantos muy bonitos que vamos a tener el domingo, así que no te olvides de traer invitados, y para aquellos que nos siguen en las redes sociales lo van a poder ver
porque todo lo que hacemos en la iglesia local lo publicamos periódicamente en nuestro canal de YouTube para que se suscriban. Les mando un abrazo, muchas gracias por su tiempo, por su cariño, por sus oraciones. Sigamos orando, sigamos adelante, porque Dios tiene cosas grandes y lindas, hermosas para aquellos que le aman. Les mando un abrazo fuerte. Dios les bendiga.